presento a Fernando Marín Olaya, que es el ponente, es el presidente de la Asociación DMD, Derecho a Morir Dignamente, es médico especialista en cuidados intensivos, en cuidados paliativos, lleva más de 10 años de experiencia en atención primaria y en geriatría y nos va a hablar sobre la ley de la eutanasia, que es una proposición de ley que se ha aprobado el 17 de diciembre de 2020 en el Congreso y que ahora está enviada al Senado. Nos va a hablar de los requisitos administrativos, de las condiciones de solicitud, de quién tiene que hacer las evaluaciones, quién tiene que estar de acuerdo y cuántos son los plazos. Fernando, cuando quieras puedes empezar. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Para la Asociación de Derecho a Morir Dignamente, la Universidad Popular, ¿no? La Universidad Popular de Carmen de Michelena es un sitio amigo al que hemos acudido siempre que nos habéis llamado. Y recuerdo bueno, que estuvo Luis Montes, Fernando Soler, yo mismo, más compañeras de la asociación. Y bueno, pues gracias por invitarnos, ¿no? Os voy a hacer un repaso sobre cómo está la ley. Es poco probable, pensamos, aunque nos llegaba una noticia de que quizá cambiaba algún matiz, pero la ley es casi seguro que va a salir como está ahora mismo en el Senado, con el texto que el 17 de diciembre el Congreso de los Diputados, por 198 votos a favor de 350, pues aprobó, ¿no? En primer lugar, ¿quién puede acceder a la eutanasia o la prestación de ayuda a morir? Aunque en la exposición de motivos dice, se entiende que cuando hablamos de ayuda a morir es ayuda médica a morir, y ahora veremos las dos modalidades, ¿no? Pues una persona mayor de edad, que sea residente, o nacional, que sea con nacionalidad española o residente, o que tenga su permiso de residencia, o que esté empadronada más de un año, con el fin de evitar eso que se llama turismo eutanásico, que actualmente existe bueno, pues con Bélgica, con Países Bajos y sobre todo con Suiza. Una persona capaz que tenga sus facultades mentales en pleno uso, ¿no? Informada de sus opciones. Esto es muy importante. La ley le da bastante importancia al proceso de información y ahora veremos cómo lo regula. Y entonces tienen que hacer 2 solicitudes en un plazo mínimo de 15 días, excepto si puede tener una pérdida de capacidad inminente. ¿Por qué? Pues porque la segunda solicitud no la va a poder hacer. Es verdad que esa persona, en el momento de su deterioro, quizá fuera candidata a una sedación paliativa, pero por si acaso, si ya ha iniciado la gestión de la solicitud de una muerte voluntaria mediante una eutanasia, pues eso se le podría dar curso, ¿no? Y lógicamente aquellas personas que no tengan capacidad para expresarse, pero hayan dejado por escrito claramente, sin ningún género de dudas, que así no desean vivir, y siempre y cuando cumplan los requisitos que vamos a ver, ¿no? Todas las leyes de eutanasia son una muerte voluntaria medicalizada. ¿Qué significa esto? Que tiene que estar enfermo para acceder a esa prestación, ¿no? No es una ley de disponibilidad de la propia vida, sin más. Es solamente para aquellos casos, y la ley lo define, con sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable. Por 2 circunstancias que define claramente, y ahora vamos a ver con ejemplos. Enfermedad grave e incurable, que asocia al concepto de fragilidad progresiva y pronóstico de vida limitado, o sea, un proceso avanzado de enfermedad. Esto, 2/3 de las eutanasias en Bélgica y Países Bajos son por cáncer y entrarían en este grupo, es el grupo mayoritario, pero también enfermos avanzados, respiratorios, cardíacos, renales, de cualquier otro órgano vital, ¿no? O el otro grupo, que es más heterogéneo, un padecimiento grave crónico imposibilitante, que define como que tiene que tener limitaciones para las actividades de la vida diaria, sin posibilidad de curación o mejoría apreciable, ¿no? Y dice claramente que esa persona no se puede valer por sí mismo, ¿no? Bueno, como os decía, esta es la definición de enfermedad grave e incurable, que por este concepto de pronóstico de vida limitado y de fragilidad progresiva identificamos a priori con enfermos terminales de cáncer, es decir, personas que le quedan unos meses de vida y que ya no hay opciones de tratamiento,
Y también por personas que en un momento dado están en casa con oxígeno 24 horas y en un momento dado ya no pueden más. Entonces, si se quitan el oxígeno, probablemente empeoren y fallezcan en el plazo de unos días o unas semanas. Bueno, pues estas personas pueden programar cuando quieren morir, ¿no? Un ejemplo que salió en los medios de comunicación en 2010, hace ya 10 años, el de Carlos, ¿no? Que hizo un reportaje muy bonito que está en la prensa con Juan José Millás, ¿no? Era un señor que tenía un tumor en un sitio muy fastidiado ahí al final de la columna vertebral, y que ese tumor cuando creciera pues iba a afectar no solamente a la marcha, sino también a sus esfínteres, y eso a él le horrorizaba y no estaba dispuesto a llegar hasta ahí. Él consultó con bastantes servicios de oncología, de dolor, y decidió que no quería seguir así. Él habría cumplido los requisitos, ¿no? O José Luis Sagüés, ¿no? Que era un enfermo de cáncer de pulmón, con una dificultad respiratoria importante. Ahí para la foto se quitó las gafas nasales que suplementan el aire con oxígeno, con mayor cantidad de oxígeno, y que él hubiera preferido pues, adelantar un poco antes, ¿no? Morir un poco antes. Lo que pasa que no se podía, estaba en manos de una unidad de cuidados paliativos a domicilio, y cuando él se lo planteó le dijeron que todavía no estaba en la fase de últimos días y que entonces no le podían sedar, ¿no? Por eso la sedación paliativa, que es un tratamiento tan importante en cuidados paliativos para la fase de últimos días, pues no soluciona nada para las personas que quieren adelantarse a esa fase de últimos días, porque no se puede sedar a una persona, dado que los paliativos pues, se han autoimpuesto un dogma que en mi juicio es absurdo, y es que ni adelantan ni retrasan la muerte, con lo cual una persona que quiere adelantar la muerte, los paliativos no le pueden dar una solución. O el caso de María José Carrasco. Podría haber entrado hacía años en el segundo epígrafe, ¿no? De un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, porque era dependiente para todo, pero justamente al final, que ya le quedaba poco tiempo de vida por su enorme deterioro, también hubiera entrado en este supuesto, ¿no? Hubiera entrado en los dos, ¿no? Y este otro, decía, luego queda este otro grupo más complejo, en el cual entran pues personas como, por ejemplo, Ramón Sampedro, clarísimamente, ¿no? No hubiera sido entendible que en España no se hubiera atendido a Ramón Sampedro, ¿no? Cosa que ese error lo han cometido en Canadá. En Canadá no se puede morir si no tienes un fallecimiento cercano, ¿no? Previsiblemente cercano, ¿no? Entonces, esto es un gran error, porque de pronto dejas fuera a personas que desean morir de una forma clara, reiterada, inequívoca, y que no pueden, pues porque no son enfermos terminales. Ramón Sampedro, en sentido estricto, no era un enfermo, era una persona tetrapléjica, no tiene una enfermedad progresiva e incurable, ¿no? Sino que sería el primer grupo, sino eran secuelas de una enfermedad que le habían dejado postrado en una cama con una tetraplegia. Los problemas que podía tener eran consecuencia de su inmovilidad, no de estar postrado en la cama. Y luego ha habido muchos casos, todos estos son de esclerosis lateral amiotrófica, pues el caso de Pedro, ¿no? Un chaval que murió en Sevilla, que también se lo pidió a los de paliativos y también le dijeron que no le podían ayudar. El caso de Carlos estaba, digamos, en una etapa un poquito anterior, ¿no? Y él hizo una entrevista con Jordi Évole en la que explicaba, dice, es que tengo menos derechos que un perro, ¿no? Porque para él, por sus valores biográficos, vivir así era insoportable, ¿no? O el caso de José Antonio Raval, que también se ofreció a dar un testimonio en El País y grabó, ¿no? Estuvo allí el periodista con él hasta el momento de su fallecimiento, grabó su testimonio, y a veces hay gente un poco irresponsable, ¿no? Que dice, bueno, pero si tampoco le meten en la cárcel, si el suicidio no es un delito, el que quiera, pues que lo haga. De verdad que lo que queremos es que José Antonio, o que Pedro, o que Carlos, tantas otras personas, Madeleine, ¿no? Por poner una mujer que también dio su testimonio, también tenía ELA,
tengan que morir en soledad. ¿De verdad que es admisible que la familia de José Antonio tuviera que irse a la piscina porque era un domingo para que tuvieran una coartada y no tuvieran problemas con la policía y luego con la justicia? Pues no tiene sentido, ¿no? Porque la muerte de estas personas, como veremos, no pone en peligro a nadie, ¿no? Y la ley tiene algo muy bueno, ¿no? La ley, ahora veremos que con ese interés de ser tan garantista, pues a nuestro juicio es excesivamente burocrática, ¿no? Sin embargo, se ha atrevido a incorporar una situación muy compleja, que es las personas con demencia, siempre y cuando tengan un testamento vital y lo hayan dejado claro. Por eso es importante que cuando la ley esté en vigor, hayamos renovado, si ya lo tenemos, el testamento vital, si realmente pensamos de esa manera, lógicamente, ¿no? Para que quede claro, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? Hay una primera solicitud al médico, que a partir de ese momento, en el momento en que acepta gestionar esa solicitud, se llama responsable. Es por escrito, fechado, firmada, o las personas que no pueden firmar, pues algo que lo sustituya, en presencia de un profesional que lo rubricará, ¿no? Incorporando el escrito a la historia. Esto tiene algunas dificultades técnicas del tipo de una historia digital, cómo se incorpora. Bueno, pues eso habrá que irlo solucionando, ¿no? Y lógicamente es revocable en cualquier momento. El médico puede negarse, entonces puede o bien objetar, es decir, yo soy objetor de conciencia, o bien porque no está de acuerdo. Hay que tener en cuenta que para que la eutanasia siempre será de mutuo acuerdo. Ningún médico puede ser obligado a practicar una eutanasia porque eso no podría funcionar, porque es una relación que se establece a lo largo de mínimo 3-4 semanas, en la cual, para que todo vaya bien, el médico tiene que libremente comprometerse con ayudar a esa persona, ¿no? Entonces el médico puede negarse porque considera que no cumplen los criterios de la ley, ¿no? Que a su juicio, con su juicio clínico, él entiende que no. Entonces lo que sí que tiene que hacerlo es de manera motivada y mandarlo a la comisión, ¿no? El médico responsable, su papel es comprobar los requisitos, tiene que hacer un proceso deliberativo sobre todas las opciones posibles, cuidados paliativos, atención psicosocial, ayudas sociosanitarias. A lo mejor, bueno, si resulta que la persona quiere morir porque está esperando una ayuda que le correspondería por la ley de dependencia, pero no llega, pero si llegara ya aplazaría su decisión, pues no se acepta esa voluntad de morir, porque está condicionada socialmente. Lo que se hace es tratar de tramitarla de otra manera, ¿no? Tratar de tramitar esa ayuda a la que tiene derecho, ¿no? Entonces, a los 2 días de la solicitud establece este proceso deliberativo y a los 5 días, os decía, le entrega toda la información por escrito sobre su proceso de enfermedad, su pronóstico, las opciones que hay y también si existen algún tipo de medidas de tipo psicosocial que el médico o la médica puedan ver que son interesantes, ¿no? En este proceso deliberativo será importante, que es una cosa que se han quejado y tienen razón, incorporar a la enfermería y probablemente también pueda incorporarse psicología donde la haya, que es en pocos sitios, y sobre todo trabajo social, en caso de que en algún momento dado el médico quiera asegurarse de que no hay factores sociales que son reversibles que estén condicionando esa voluntad, ¿no? A los 15 días se hace la segunda solicitud, de nuevo al médico responsable, de nuevo hay un proceso deliberativo a los 2 días, espera otro día más para que reitere la voluntad. El equipo asistencial, en este caso la ley menciona a la enfermería, y los familiares o allegados participan de ese proceso deliberativo, lógicamente con permiso de cada persona. Hay personas que tienen una soledad tremenda, ¿no? Pues no tienen a nadie. O si hay algún familiar, pues hace muchos años dejó de contar algo en su vida, entonces no procede, ¿no? Que esa persona, consultar con esa persona nada, pero sí aquellas personas, un amigo, una amiga, alguien que decida la persona que solicita la muerte, ¿no? Y entonces el médico responsable avisa al médico consultor, que es la máxima garantía. No queda entre médico-paciente, sino que aparece alguien independiente, es decir, que no conoce al paciente. El médico consultor, esta es la tercera entrevista, habrá habido más durante esos 15 días, pero es oficialmente que se entrevista con la persona que le solicita la muerte, estudia la historia, examina al paciente, corrobora otra vez todos los requisitos y en 10 días
tiene de plazo 10 días para hacer un informe. Si el informe es desfavorable, la persona que lo solicita, al igual que con el médico responsable, puede poner un recurso a la Comisión de Garantías y Evaluación, que es la CGE, que ahora explicaré cómo funciona, qué dice la ley, ¿no? Y cómo funciona ya lo veremos, ¿no? Entonces, médico 1, médico 2, el médico 1 responsable envía la documentación a la Comisión de Garantía y Evaluación. Nos gustaría, vamos a ver si es posible, que se organizara una aplicación web que se pudiera compartir en todo el Estado, aunque fuera de gestión autonómica, ¿no? Donde poder cargar toda esa información para que llegara a la Comisión de Garantía y Evaluación. Entonces, el médico responsable avisa al presidente, el presidente, en cuanto le da el informe, el médico consultor tiene 3 días para avisar al presidente. El presidente tiene 2 días para nombrar a una persona médica y otra jurista para que verifiquen los requisitos. Pueden entrevistarse con el médico y con el paciente y en 7 días hacen su informe. Si el informe es desfavorable, a la persona le queda la posibilidad de presentar una reclamación también ante la Comisión de Garantía y Evaluación, que tiene un plazo de 20 días para resolverla. En caso de que en 20 días no haya resuelto nada, se entenderá que la solicitud está denegada, ¿no? En caso de que sea favorable, el presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación tiene 2 días para informar al médico y si es desfavorable, por parte del pleno de la comisión, ya bien en ese plazo de 20 días, ya sea por un recurso por la primera denegación, por la segunda, o porque la propia comisión considere que no cumple los requisitos, a la persona le cabe la posibilidad de recurrir a la jurisdicción contencioso administrativa. Es verdad que la ley establece que en este caso se debe entender que son derechos fundamentales, con lo cual entendemos que debería ser un trámite de urgencia, pero el concepto de urgencia y justicia juntos pues casan mal. No sabemos muy bien si realmente dará un trámite rápido a esa reclamación o no. Y por último, cuando la comisión le comunica al presidente al médico responsable, pues se le dice todo está ok, cuando tú quieras puedes morir. Y entonces ya la persona que lo solicita se pone de acuerdo con el médico responsable para ver el día, la hora, el entorno, quién va a estar, quién no va a estar. Bueno, pues ya es una conversación, es un rato, unas horas en las cuales el médico esté libre de tareas, no puede ser cuando esté ocupado con otras cosas, en fin, la dedicación que le pide la ley, ¿no? Os decía que hay 2 maneras. La ley habla del concepto eutanásico como el concepto de sufrimiento intolerable, constante, por enfermedad grave crónica o por padecimiento que es imposibilitante. Y para la ley el contexto eutanásico es este, ¿no? Es fundamentalmente voluntad, sufrimiento, ¿no? E irreversibilidad, ¿no? Y entonces ha sido criticado porque no aparece la palabra suicidio ni una sola vez en la ley, ¿no? Pero bueno, nosotros hubiéramos preferido que hubiera aparecido porque así se va avanzando y vamos hablando sobre ese tabú también, pero deja claro que puede ser o bien la administración directa o la paciente de una sustancia por parte del sanitario o bien el suministro. Es decir, la diferencia es, yo te doy un jarabe, ¿no? O unos polvos, ¿no? De pentobarbital y tú te lo bebes, o yo cojo esa medicación o una muy parecida, la introduzco en una jeringa y te la inyecto en una vena. Esa es la diferencia entre suicidio asistido y eutanasia. Para algunos expertos en bioética es una diferencia muy importante, pero en realidad no lo es. Lo que importa es la toma de decisiones. Al final es una cuestión de procedimiento y veréis que casi siempre en un servicio de urgencias, por ejemplo, se utiliza la vía intravenosa porque te ahorras el tragarlo, absorberlo, distribuirlo hasta que empiece a hacer efecto, ¿no? Es mucho mejor. El consultor, ¿tiene que ser un especialista? Pues no está claro, ¿no? Dice facultativo con formación en el ámbito de las patologías que padece y que no pertenece, eso sí, al mismo equipo del médico responsable. Esto lo pone para que no sea una relación jerárquica, que no sea tu jefe, tu jefa, el que está gestionando una solicitud de eutanasia y tú te sientas de alguna manera presionado para
hacer un informe favorable, ¿no? Bueno, que sea independiente, que pueda decir que sí o que no libremente. Que tenga formación en el ámbito de las patologías, pues depende de a qué nivel, porque aunque un señor tenga un tumor cerebral que le va a provocar la muerte en 4 meses, los especialistas ya, tanto los radiólogos como el neurocirujano, como el anatomopatólogo en su momento, como el oncólogo, ya intervinieron en su momento para hacer el juicio clínico. Entonces, experto en la patología, bueno, eso es ambiguo, ¿no? No está muy claro, ¿no? Luego, la ley reconoce, esto es un sapo que hemos tenido que tragar y así lo vamos a hacer, ¿no? Es el uso de la objeción de conciencia como si fuera un derecho absolutamente indiscutible, ¿no? Sí es discutible, ¿no? Es discutible. Es discutible que una profesional que trabaja, por lo menos en el sistema público, pueda decir que no cumple una ley, que los ciudadanos han aprobado democráticamente. Es decir, yo voto a unos representantes, apruebo una ley, la ley entra en vigor, yo pago un sistema público y usted me dice que no cumple la ley. Bueno, pues hay que darle una vuelta. Sobre todo, quizás no tanto para los que están, pero sí para los que vendrán. Entonces, a lo mejor en un momento dado, el sistema público de salud se tiene que plantear si realmente contrata médicos que sean objetores. Que tú puedes ser objetor, pues allá tú, pero claro, a lo mejor no puedes trabajar aquí, ¿no? Bueno, eso será para el futuro, muy, muy futuro. Ahora mismo la objeción de conciencia es un hecho. La objeción de conciencia ha sido utilizada de una forma muy torticera y como una manera de boicot político a la ley del aborto. Eso es totalmente inadmisible y con esa experiencia eso es lo que provoca en parte este rechazo, ¿no?, que yo expreso frente a la objeción ilegítima, ¿no? Porque la objeción no es la desobediencia civil. La desobediencia civil, tú asumes las consecuencias, es contra una ley que consideras injusta, no porque tengas problemas de conciencia, ¿no? Entonces, en este caso, pues es una objeción de conciencia y la ley lo que dice es que se apunten en un registro. Lo que esperamos es que no se vuelva a repetir la historia del aborto, porque ya alguno está proponiendo que el registro debiera ser de médicos no objetores, lo cual es, o que también se debería emitir la objeción de instituciones. Las instituciones no tienen conciencia, por mucho que sea una orden religiosa la que gestione un hospital o una clínica de cuidados paliativos, la estructura no tiene, la conciencia es individual, por definición. Y este registro va a crear problemas, ¿no? El médico rellena un documento 1 que vienen los datos, ese se queda en un sobre cerrado y no se abre si no hay ningún problema, y el documento 2, que es anónimo, es el que manda a la comisión. Entonces aquí es donde tienen que especificar y aquí hay que ayudarle al médico, sobre todo a la hora de hacer un testamento vital, sobre, no tanto los requisitos, que eso es bastante claro, sobre la naturaleza del sufrimiento. ¿Por qué para ti el sufrimiento es continuo, es constante e insoportable, ¿no? ¿Cuáles son las razones de su no mejoría? Bueno, pues en una conversación con el médico te dirá por qué no mejora, si es que realmente es, por ejemplo, el sufrimiento de Ramón San Pedro. ¿Por qué no mejora? Porque estoy tetrapléjico. Y para mí la vida en una cama no es digna de ser vivida y por eso sufro enormemente. Entonces a veces se imagina, o sea, se identifica el sufrimiento con síntomas y no son solo los síntomas, hay mucho más. El sufrimiento es, por eso la ley dice, para que quede claro, físico o psíquico, ¿no? Pues en algún momento tienen que intervenir los jueces o para la comisión para aclarárselo. También es la falta de sentido, también es que yo así, no, si no me duele nada, pero así no puedo vivir, me duele la vida, no quiero seguir más, ¿no? Entonces cuando lo explica, y eso luego hay que traducirlo, hay que transcribirlo a un informe en el cual hable de esa voluntad, de esa reflexión, de esa reiteración de la petición, de la ausencia de presión externa, si tiene testamento vital, y luego qué capacitación tienen los médicos consultores y si se cumplieron los plazos. La Comisión de Garantía y Evaluación. Esto es uno de los nudos gordianos. Yo creo que va a ser todavía más importante como posibles problemas, ¿no?
que es la objeción, ¿no? Hay 17, las nombran los gobiernos de las comunidades autónomas. A los 3 meses de la entrada en vigor, la ley cuando se publique en el BOE entra en vigor a los 3 meses y todavía hay otros 3 meses para que nombren la comisión. Un mínimo de 7 personas, multidisciplinar, sanitarios, juristas. Es un órgano administrativo y tiene que tener una reunión anual para, bueno, ver qué está pasando, homogeneizar los criterios y tal. Nosotros estamos pidiendo entrevistas con las consejerías para que no metan la pata. Es decir, esto es una comisión técnica. Aquí no da igual que uno esté a favor o en contra de la eutanasia, pero entendemos que aquellas personas que por sus convicciones personales, por sus creencias, que son totalmente respetables, se han manifestado claramente en contra de la eutanasia, pues no deberían estar en esta comisión, porque van a ser un problema. Van a plantear un conflicto innecesario. Hace falta alguien que valore si se cumplen los requisitos independientemente de sus creencias personales, que es lo que tiene, como hace un juez, vamos. La ley resuelve en 20 días las reclamaciones, como decía, por denegación del médico, tanto del responsable como del consultor, por conflictos de intereses en caso de entidades privadas, por denegación de los 2 miembros de la comisión. En ese caso, ellos no participan en la deliberación, o bien porque los 2 miembros no se pongan de acuerdo, ¿no? Uno diga que sí, que cumple los requisitos, y otro diga que no. En caso de que la reclamación sea favorable, la comisión requiere al centro que proceda a la eutanasia en un plazo de 7 días, dependiendo de en qué momento del proceso esté. Si es el médico 1, pues tendrá que hacer la segunda entrevista y luego avisar al médico consultor. Si ha sido el médico consultor, pues buscar otro médico consultor, o bien con otro médico del centro o bien con alguien de fuera. Y a los 20 días sin resolución, si es denegada, lo que decía, pues un recurso, ¿no? Que es lo que os comentaba antes, ¿no? Dice, se retramitarán por el procedimiento de protección de los derechos fundamentales de la persona. Entonces, entendemos que lo que quiere decir esto es que se dará más prisa, fundamentalmente, ¿no? Luego, la comisión también hace una verificación posterior a los 2 meses del fallecimiento y puede, en un momento dado, si se les ha escapado algo, han visto algo que no tendría mucho, no sería muy coherente que 2 personas de la comisión dieran el visto bueno y luego levantarán el anonimato porque sospechan que ha habido una eutanasia que se ha hecho mal, porque toda la información está ahí contenida. Puede ser que llegue una queja porque el procedimiento no haya funcionado, porque el médico haya tardado demasiado, porque lo haya hecho otro médico que no sea el responsable. Puede haber cosas y entonces problemas de cumplimiento, mejoras. También tienen que hacer el manual de buenas prácticas, resolver las dudas. Es un órgano consultivo, eso es interesante, porque el ciudadano se puede dirigir a la comisión para preguntar cómo ejerce su derecho. Puede ocurrir que tú lo tengas claro, pero tú se lo digas a tu médico de cabecera y tu médico de cabecera dice, yo no hago eso, yo no tengo ni idea. Y además no pienso hacerlo, vamos. Entonces, bueno, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿No? ¿A quién me dirijo? Bueno, pues a la comisión y que te lo resuelvan, ¿no? Y luego tiene que hacer su informe anual. ¿Cómo ha quedado el Código Penal? Pues ha quitado el concepto de víctimas que aparecía antes. El texto es muy, muy parecido. Entonces, en lugar de una enfermedad, antes ponía una enfermedad que conduciría necesariamente a su muerte, que sería la enfermedad grave e incurable, o graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar. Esto se ha sustituido por padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Y se mantienen las penas atenuadas en el caso de que sea al margen de la ley de eutanasia. Y entonces se añade un punto que no incurrirá en responsabilidad penal quien causara o cooperara activamente la muerte de otras personas, según lo establecido en la ley orgánica reguladora de la eutanasia. Bueno, esto es una cosa que no tiene mucho sentido porque era la ley es orgánica, pero menos cuando no son derechos fundamentales. Esto lo tenemos que quitar porque ya. Y luego hay una serie de disposiciones adicionales. Hay una que ha causado cierto revuelo y es que la ley define la eutanasia como una muerte natural. Vamos a ver, no es natural en el sentido de que es a consecuencia de la enfermedad cuando la enfermedad provoca la muerte, la parada cardiorrespiratoria. Es natural a efectos legales y creo que se entiende bastante bien. Es decir, que si tienes un seguro de vida y has recurrido a un suicidio asistido, el seguro no lo puede considerar un suicidio y por tanto no te paga. Eso es, ¿no? Y efectos judiciales,
que no pueda venir un vecino, un sobrino, alguien que estaba al margen y de pronto denuncie que su tío ha habido un suicidio asistido y que se inicie no, es una muerte natural a esos efectos. En el certificado de defunción ya veremos lo que hay que poner, ¿no? Probablemente falleció a consecuencia de una inyección de 2 gramos de tiopental más curare, lo que sea, ¿no? Bueno, pues, entonces la causa fundamental, eso sí será la misma, esa es como la causa inmediata, y la causa fundamental del certificado será la enfermedad grave crónica o el padecimiento grave, crónico e imposibilitante, ¿no? El régimen sancionador, que es de la Ley General de Sanidad, lo del informe anual, es muy cuidadosa con las personas con discapacidad, las sordociegas y tal. El recurso jurisdiccional que hemos visto, que se hará un manual de buenas prácticas y luego que habrá una formación, se compromete el Ministerio a hacer una formación, difusión, para que al año de la entrada en vigor, ¿no? En caso de que no haya reglamento, pues establece una serie de salvaguardas de que si la Comisión no ha hecho su reglamento, pues bueno, pues se regularán conforme a otro tipo de órganos administrativos. Y bueno, esa es la ley. Yo creo que ahora lo más interesante es que charlemos un poco entre nosotros. Muchas gracias, Fernando, por la exposición que nos has hecho. Creo que a todos los que te hemos oído nos ha quedado bastante claro cómo está estructurada la ley. Y a mí personalmente me asaltan muchas dudas sobre la implementación práctica de la ley una vez que cubra ya todo el trayecto, el trámite del Senado y todo esto, ¿no? De lo que has dicho, hay 3 cuestiones que me preocupan fundamentalmente. Esta Comisión de Garantías y Evolución, el CGE, que por lo visto se va a estructurar por comunidades autónomas, cada comunidad va a tener la suya, pues yo tengo la sospecha de que va a ser de difícil constitución y de difícil funcionamiento. No sé si me equivoco, pero veo ahí un problema importante. El segundo, me gustaría que dijeses tu opinión al respecto, aunque ya nos has adelantado algo. El segundo es el papel fundamental del médico responsable, porque la verdad es que es toda una papeleta para muchos médicos. Entiendo que puede ocurrir con facilidad que le vaya uno a contarle esta historia al médico y el médico ponga unos ojos como plato y dice, ¿qué me viene usted a contar? ¿Pero qué me está pidiendo? ¿No? Y el tercero es en relación con el registro de médicos objetores de conciencia. Mi pregunta en este último extremo es, ¿este registro de médicos objetores de conciencia no choca de alguna manera con la protección de datos personales? Y puede haber médicos que objeten que su conciencia es algo personal suyo y que no tiene por qué estar en un registro. Nada más. Muchas gracias. Sí, bueno, la Comisión de Garantía y Evaluación efectivamente es un reto, ¿no? ¿Cómo se van a constituir? ¿Quién la va a componer? ¿Cómo van a funcionar? Nosotros en la asociación estamos hecho un documento sobre el tema que vamos a llevar a las consejerías para que sean conscientes del volumen de trabajo que pueden tener y asignen a la comisión una unidad administrativa, es decir, funcionarios que curren, funcionarios que saquen adelante el trabajo, ¿no? En realidad, si todo está claro, ¿no? Pues los ejemplos que han salido en la prensa de los que yo he hablado, ¿no? Pues todo está bastante claro, ¿no? Están ahí los informes, están ahí los 2 médicos que han consultado y que han hecho todo el expediente, incluso pues, la intervención de la enfermería, la presencia de su familia. Bueno, tú haces un relato de cómo ha sido la toma de decisiones para que no quepa ninguna duda ni sobre su deterioro, que esos son datos objetivos, ni sobre su voluntariedad y tal. En realidad no tendrían ni que hablar con el médico ni que ver al paciente, sino comprobar como un requisito más, como una garantía más, que es como se debería plantear que se cumple. En el caso de Madrid, con una comunidad tan fundamentalista, ¿no? tan
Bueno, lo digo porque, no por meterme con nadie, sino porque en Madrid se aprobó una ley de muerte digna en 2017 por unanimidad en la Asamblea de Madrid, y la Comunidad de Madrid no la cumple. El Defensor del Pueblo les presentó una serie de preguntas, luego les hizo una serie de recomendaciones, y al final el Defensor del Pueblo dice: visto el poco caso que me hacen, lo pondré en mi informe al Congreso de los Diputados. O sea, que tampoco le hicieron ningún caso. Que no hay voluntad política por mejorar la calidad de la muerte y por aplicar esa ley, ¿no? Que, por ejemplo, establecía que en todas las residencias de mayores una persona pueda otorgar su testamento vital, puede hacer esa gestión, que una persona lo va metiendo en el ordenador y de forma telemática se envía el registro, promover el documento, que esté presente en todos los centros de salud. En Tres Cantos hubo una pelea de Órdago que llevó a cabo el grupo local de Tres Cantos, de DMD, para que no hubiera que ir a Colmenar a otorgar el testamento vital. Es que no tiene sentido, ¿no? Y eso es obligatorio por ley, eso es un mandato democrático. Pero bueno, mandato democrático no lo cumplen. Por eso mi escepticismo, mi desconfianza. Ahora, son derechos fundamentales. Entonces, nosotros vamos a esperar a esos 3 meses más un día, y a los 6 meses y un día, si la comisión no está constituida, presentaremos una denuncia, porque están, y sobre todo si hay una persona que quiera solicitar su muerte voluntaria. Es decir, que sí, la comunidad no lo va a poner fácil, no solo Madrid, pues piensa en Murcia, piensa en Andalucía ahora mismo, en esas comunidades donde Vox sustenta los gobiernos, que son los que nombran la comisión. A lo mejor intentan meterse ahí. Bueno, pues ya veremos qué pasa, ya veremos cómo va rodando, ¿no? Pero ¿dónde va a estar la pelea? En la ciudadanía. Y yo creo que la ciudadanía, a pesar de muy cerriles que se pongan, tendrán que cumplir la ley, ¿no? Aunque le obliga un juez y el proceso se retrase, ¿no? Luego, respecto al médico responsable, ¿no? Que planteas como menuda papeleta, ¿no? Lo has planteado muy bien, ¿no? Hay 2 tipos de médicos, en este caso, de cara a la ley de eutanasia. Los médicos que atienden el proceso de morir y los médicos que nunca atienden un proceso de morir. Pues imagínate un magnífico oftalmólogo, pues jamás ha atendido un proceso de morir. A no ser que haya estado en urgencias y tal, se haya muerto alguien, pero un otorrino, un radiólogo, un anatomopatólogo. Hay médicos de cabecera que no atienden el proceso de morir porque no pueden, porque tienen una agenda que está hasta arriba y no dan abasto. Ahora mismo, sobre todo, ¿no? En tiempos de COVID, el COVID es ciertamente un momento muy inoportuno para que entre en vigor la ley, porque todo el sistema está sometido a presión, los profesionales están exhaustos y eso es una faena, ¿no? para este nuevo derecho. Pero antes del COVID ya había médicos que jamás atendían a un enfermo terminal en su domicilio, que no facilitaban la muerte en casa de sus domicilios, y otros que sí. A los que no puedes contar con ellos tampoco para una sedación paliativa, porque es que no lo van a, es que no entra dentro de su práctica, o porque no les corresponde, o porque no pueden, o porque no quieren, o porque no saben. Se pueden dar todo tipo de circunstancias. Nos gustaría saber cuántos son, cómo son, eso es lo del observatorio que planteamos, pero eso es otra historia, ¿no? Tú te tienes que dirigir a aquellos médicos y médicas que atienden a sus pacientes, que hay muchos médicos de familia, enfermeras de cabecera, están atendiendo a sus pacientes terminales con o sin ayuda del equipo de paliativos. Y esos médicos lo van a gestionar pues con cierta naturalidad. Es decir, que la decisión de morir no es una cosa estrambótica que está separada de la vida. Es que el médico o la médica te va a decir, bueno, sobre todo si le conoces desde hace tiempo, te va a decir, pues sí, lo entiendo. Lo entiendo porque yo en tu caso haría lo mismo, ¿no? Me parece bien. O sea, que no vamos a empezar a gestionarlos, te va a dar de 30 a 45 días, es decir, que no es de hoy para mañana, y vamos a ver qué pasa. Por mí no tengo ningún problema y quedamos un día y tal, porque al final la inyección letal no es muy diferente a dormir a un paciente y esperar a que se muera. O sea, la sedación paliativa es una muerte psicológica y social. La persona, en principio, si es la fase de últimos días, la persona se duerme y no se vuelve a despertar. No vuelve a tener relación ni con el mundo, ni con los suyos. Que esté pensando, soñando, eso no lo sabemos.
Pero, y la otra es, pues, en lugar de ser a lo mejor 24 o 48 horas, pues son 12 o 15 minutos. Esa es la diferencia fundamental. No aparece un extraterrestre que es el médico, ay, todo el mundo llorando, no, es igual que una muerte en casa programada. De hecho, las experiencias que cuentan algunos colegas de Países Bajos, de Canadá, que lo reguló en el 16, de Holanda, es que a veces se sorprenden, ¿no? De lo bien que algunas personas mueren de una forma voluntaria, ¿no? Que han quedado ahí con sus amigos, con no sé cuánto, han hecho un proceso de despedida, porque ya sabes que te vas a morir. Un enfermo terminal sabe que se va a morir pronto, pero tú ya sabes que te vas a morir el jueves y tú lo programas. Entonces es una papeleta, porque atender el proceso de morir es una papeleta, pero no es muy diferente a lo que se hace habitualmente en un contexto paliativo, ¿no? Y luego la objeción de conciencia, claro, el registro se puede asegurar que sea confidencial. De hecho, los colegios de médicos se ofrecen a llevar los registros. Colegios de médicos, bueno, pues claro, después de proponer, como el Colegio de Médicos de Madrid, un boicot a la ley, como para fiarse, ¿no? Pues no estás ganando muchos puntos para que yo me pueda fiar de que tú puedas llevar un registro. No me fío de ti, ¿no? Yo no me fiaría del Colegio de Médicos de Madrid para llevar un registro en las condiciones actuales, ¿no? Pero se puede llevar un registro en los servicios porque es verdad que hay que respetar que una persona no quiera hacerlo. Más allá de la objeción de conciencia incluso, porque no quiera hacerlo, porque no sepa hacerlo, porque estén pasando un mal momento profesional, personal, no está en un contexto en el cual puede prestar esa ayuda. Eso hay que respetarlo, pero también hay que organizarlo. Entonces el responsable del servicio tendrá que saber si tiene 20 médicas, pues cuántas estarían dispuestas y cómo conduce esas solicitudes. Y esto lo iremos viendo sobre la marcha. Muchas gracias, Fernando. La siguiente palabra la tiene Isabel. Isabel, pon el micrófono ya. ¿No lo tenía Andrés? No, Andrés, no tengo yo ahora la mano levantada. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Sí tengo la mano levantada, ¿eh? Ah, pues no te veo. Vale, pues después de Isabel, por favor. Bueno, muchas gracias, Fernando. Yo solamente, bueno, tengo muchas preguntas porque esto es muy difícil, pero me ha quedado una duda. Si yo tuviera hecho el testamento vital ahora, ¿tendría que refrendarlo una vez que aparezca la ley en el BOE? Sí, depende de lo que pongas. Si en tu testamento vital cogiste, te inspiraste o copiaste el modelo de DMD y ponías, si para entonces está regulada la eutanasia, deseo morir de forma rápida e indolora de acuerdo a la Lex Artis, creo que ponía o algo así. Eso valdría, ¿no? Pero es mejor ampliarlo. ¿Por qué? Porque en realidad prácticamente, o sea, todas las solicitudes de eutanasia, en caso de que la persona no se pueda expresar más, que es cuando se aplica el testamento vital, van a ser por demencias, fundamentalmente Alzheimer, pero también otro tipo de demencias. O secuelas graves de ictus, en la cual la persona está muy deteriorada, el daño que sería equivalente, pues sería una demencia provocada por accidentes cerebrovasculares consecutivos, ¿no? O una hemorragia cerebral muy grave y la persona no puede expresarse bien, pero todavía tiene capacidad para comer por sí sola, porque si una persona en otros contextos de deterioro, imagínate, yo me pego un castañazo y me quedo en estado de al principio en coma, y ya pasan 4 semanas, pues esto no va mejor, esto va peor, el cerebro está destrozado y este hombre nunca va a ser independiente. Ahí entra en vigor mi testamento vital y ahí dice que me quiten la alimentación y la hidratación. Yo me muero en 10 o 12 días y encima que me seden si muestro signo de sufrimiento. Si además he solicitado la eutanasia, pues si eso se gestiona y tardo tiempo en morirme, entonces quizá diera tiempo a gestionar
esa muerte rápida, porque no hay que esperar los 15 días, en vez de esperar que me vaya deshidratando un fallo multiorgánico. El contexto es ese, ¿no? Pero en el caso de la demencia no hay un corte. A ver si es una cosa como una pendiente así, muy suavita, en la cual la persona es una pérdida, otra pérdida, luego empieza a perderse por el barrio, luego ya no puede conducir, luego no puede dejar el dinero, luego ya no puede hacer las tareas domésticas, no, falta alguien que le duche porque no sepa, no porque no se duche físicamente, sino porque no se acuerda de ducharse, de cambiarse la ropa. Es decir, y ahí, ¿cuándo cortas? O sea, esa persona va a vivir años si no le pasa nada. No sabemos si le va a pasar algo o no, pero no tiene un pronóstico, no es un enfermo terminal. Puede ser una demencia moderada, ¿no? Ni siquiera grave, ni siquiera es dependiente para todo. ¿Esa persona cuándo? ¿Cuándo es? ¿Hoy, viernes? ¿El viernes que viene? ¿Por qué hoy? ¿Por qué no el viernes que...? Pues eso es lo que hay que intentar poner en el testamento vital. Y entonces en eso estamos trabajando, en hacer un nuevo modelo en el cual cada persona, incluso con una escala de las que se utiliza, la escala GDS, esta de FAS y tal, en el cual se describe, ¿no? Para que el médico tenga argumentos, razones objetivas, sepa qué es lo que tú pensabas de verdad y que le has dado una vuelta, que te lo has... no solamente quiero morir si ya no me entero, porque eso, ¿pero cuándo, no? Pues en este momento, ¿no? Y por eso recomendaremos actualizarlo. Vale, muchas gracias. De nada. Muchas gracias, Fernando. Andrés, te toca a ti. Sí, Fernando, muchas gracias. Toda persona que quiera tiene a su disposición derechos paliativos. Esa es una pregunta. Y otra, volviendo al tema de lo de objetores de conciencia. El que tú tengas un registro, el registro se dan los datos y esos datos están para lo que están, y la ley de protección de datos lo que impide es usar esos datos para cosas distintas de para lo que están. Luego, dar los datos no tiene importancia ninguna. No se contraviene ninguna ley ni ninguna norma. Pero después tenemos una cosa. Puede ser que un médico no esté en el registro de objetores de conciencia, pero cuando le toca diga que tiene una objeción de conciencia sobrevenida que está reconocida por la ley. Luego tampoco solucionamos muchas cosas, ¿eh? Esas son mis dos preguntas. Sí. Empezando por el final, lo que se debe, el objetivo es que aquel que quiera objetar, objete. El que no quiera ayudar a morir a una persona no la ayude, aunque sea su paciente, pero que esto se pueda organizar. Y que en ningún caso la objeción de conciencia se pueda utilizar de una manera torticera, como se ha hecho durante décadas en la interrupción voluntaria del embarazo, donde había comunidades autónomas enteras, donde todos los profesionales de ginecología y obstetricia objetaban. Esto no es creíble. Y luego ha habido una serie de, unas formas de organizar, porque desde el principio hubo esa intención de boicot, ¿no? Claro, el colectivo de especialistas en ginecología y obstetricia es mucho menor, ¿no? Y entonces si los jefes, ¿no? Los jefes de servicio, pues ya se ponen de acuerdo y lo boicotean, pues es mucho más fácil. En este caso es mucho más complicado porque el médico de cabecera no tiene ningún jefe. El jefe es él. Sí, hay alguien que organiza el servicio, pero el dueño y señor y responsable, igual que la enfermera de cabecera, ¿no? La responsable de sus cuidados, de sus curas, de sus tratamientos, de sus planes de salud, es ella, o es la médica de cabecera, no es nadie más. Aunque haya un coordinador de centro de salud, él no le puede ordenar, ponle una dosis de Seguril o ponle no sé qué. No, oye, mira, han llamado, qué tal, qué cual, que se han quejado, pero que sea. Bueno, pues muy bien, pues ya me encargaré yo. Entonces, el registro tiene esa finalidad, ¿no? Y lo que tú dices, confidencial, se puede hacer perfectamente, ¿no? Pero claro, hay dificultades, ¿no? El tema no es tan fácil, porque dices, ¿a qué objeto? ¿Objeto a la ayuda a morir de cualquier persona en cualquier circunstancia? ¿O depende de cada caso? Porque es verdad que, a lo mejor una mujer joven que tiene 3 hijos y que tiene la mala suerte, ha tenido la desgracia de tener una enfermedad degenerativa y que podía vivir a lo mejor 3 o 4 años con ayudas técnicas o incluso más, ¿no? Ayudas técnicas, me refiero una gastrostomía, un
primero una mascarilla o un BiPAP, luego una ventilación mecánica, ¿no? Pues tú no estás de acuerdo con que sea el momento, ¿no? No lo ves. Crees que, bueno, eso podría ser una objeción individual, porque en conciencia no crees que esté bien adelantar Bueno, esa pues, muerte. por O puede haber eso, médicos que objeten a la eutanasia, pero no objeten al suicidio asistido. por eso te decía que puede surgir casos de objetor de conciencia sobrevenida, de objeción de conciencia sobrevenida a un determinado caso. Luego puede ser que yo no esté apuntado en esa lista de objetores de conciencia, pero el caso que se me plantea sí que soy objetor de conciencia para ese caso. Y no estoy en la lista. Sí, vamos a ver. Sin ninguna duda, aquí hay un cooperador necesario que es el profesional. Los médicos y las médicas, si los médicos y las médicas no participan, pues no hay eutanasia, porque es una muerte medicalizada. Pero esto no va a ocurrir. ¿Por qué no va a ocurrir? Porque el 80% de los médicos está a favor de que se regule la eutanasia. Es verdad que solo un 60% en un momento dado se plantea la opción de objetar. O sea, un tercio dice que va a objetar, ¿no? Y un 60% dice que sí, que se debe. O sea, mayoritariamente el 90% dice que se debe reconocer la objeción. Pero que hay médicos que incluso objetarían que les parece bien que se regule, para que intentar solucionar este problema en parte, no va a ser todos los casos, pero la mayor parte de los casos. Y entonces son ciudadanos y ciudadanas también, aparte de profesionales. Entonces, bueno, ya veremos. En principio no creo. Se me hace inimaginable que todos los médicos y médicas vayan a objetar. Eso es lo que le gustaría a algunos, pero no va a ocurrir. No va a ocurrir, ¿no? Y se puede hacer con esas dificultades. O sea, que el tema no es sencillo, no es una lista y ya está, porque es una lista definitiva, transitoria, se va renovando. Pues lo que decía, todos los casos, algunos, suicidio asistido sí, pero eutanasia no. Y luego, respecto a los cuidados paliativos son un derecho. Por eso no tiene sentido. Muchos han hablado de una ley nacional o estatal de cuidados paliativos. Hay 10 comunidades autónomas que tienen leyes de cuidados paliativos. Si lo que hace falta es voluntad política. ¿Cómo estamos en Madrid? Pues no estamos mal. No somos los mejores, pero estamos en el grupo de cabeza. Y claro, depende a quién le preguntes. Tiene mucha gracia, porque los mismos que se quejan de que, claro, sin cuidados paliativos no se podría aprobar la eutanasia porque entonces no tienes alternativa. Esos mismos luego te dicen, no, en Madrid estamos fenomenal, no faltan recursos, lo que hay que hacer es reorganizarlos. ¿En qué quedamos? ¿Qué es lo que pasa con los paliativos? Que no existe un modelo claro. Está claro que tienen que existir equipos específicos de refuerzo a la atención primaria. Tan claro como que el protagonismo lo tiene que llevar la médica de cabecera y la enfermera de cabecera. Son las que tienen que atender a sus pacientes. Lo que no podemos hacer es leña del árbol caído, es destrozar la atención primaria y luego decir que es que no tienen tiempo de ir a casa. Claro, es que si me haces unas agendas de 50, 60, 70 personas, ¿cómo voy a ir a ver a un enfermo a su casa? No puedo, no tengo tiempo. Lo que voy a hacer es ir en mi tiempo libre, que eso no es admisible. Entonces, hay que ver cuál es el modelo. Y según ese modelo, ver cómo funciona. Y según cómo funcione, poner más recursos o reorganizarlos. Entonces, la respuesta es sí. Todo el mundo, en la Comunidad de Madrid, en todo el Estado, pero en la Comunidad de Madrid sobre todo, tiene derecho a cuidados paliativos. Se los puede pedir a su médico de cabecera si ve que el médico no le ofrece una asistencia o comentarlo con él, oye, ¿por qué no avisamos a los de paliativos que sea un refuerzo, que te echen una mano y tal? Y si no, hay formas de contactar directamente con ellos y que ellos se hagan cargo del caso si bueno, no tiene por qué, ¿no? Pero el médico de cabecera, si se lo dices, pues normal es que mande un informe, un aviso y en una semana, 15 días, vayan los de paliativos a verte. Muchas gracias, Fernando. Perdón. José Aceituno, ¿puedes abrir el micrófono? Sí, bueno, en la línea que ya ha comentado antes Isabel, para modificar el testamento vital que ya tenemos hecho, ¿podrías leernos más o menos la nueva redacción que nos recomiendas para incluir este derecho a la eutanasia? Y luego, la segunda pregunta es, ¿esta modificación la podemos tramitar en cualquier centro de salud o hay que ir a algún sitio específico? Nada más. Sí, el nuevo texto estamos ahí trabajándolo porque estamos ahí discutiendo
al principio surgió como, bueno, hay que cambiar, si había punto 1, punto 2, punto 3, pues el punto 5 que habla de la eutanasia, pues entonces, pero claro, es lo que decía, si tú solicitas la eutanasia, a cuento de que vas a hablar del desfibrilador o de la sonda nasogástrica o de la sedación, si lo que estás pidiendo es una inyección letal, lo otro está bien si no te da tiempo. Entonces, ¿cómo se expresa eso? Entonces ahora vamos a intentar hacer como un modelo progresivo en el cual la eutanasia sea una opción, pero que quede claro que si da tiempo a gestionar esa opción, esa es tu opción prioritaria, ¿no? Eso es lo que tú quieres. Porque consideras, y aquí es donde hay que explicar, lo más difícil es decir, ¿cuál es el sufrimiento de una persona que no se puede expresar? Por lo tanto, en ese contexto en el que entra en vigor el testamento vital, para poder afirmar que es constante e intolerable. Claro, se está dando gritos de dolor porque una herida abierta y tal, pues está claro, ¿no? Pero ¿y cuando no hay dolor? Y cuando lo que hay es, pues bueno, pues personas, por ejemplo, que hacen vagabundeo, que tienen coletillas que están todo el día, que están agitadas, que se caen de la cama, que se pierden por la residencia o por la casa donde vivan. Entonces la ley en su preámbulo también habla de que hay que respetar el concepto que cada persona tiene de su dignidad. Fijaros que en los requisitos no aparece la palabra dignidad. Luego no aparece realmente en toda la ley, solo en el preámbulo. Y entonces tenemos que ser capaces de... O sea, ¿por qué yo no quiero vivir si no sé que me llamo Fernando? ¿Por qué yo no estoy dispuesto a que en ese contexto, bueno, en realidad casi ninguno, pero me tengan que llevar al servicio a cambiarme el pañal? Y la dificultad es que entonces yo ni siquiera me acordaré de que yo en ese contexto, porque no sabré siquiera que tengo una enfermedad. Y entonces, ¿a quién estamos ayudando a morir? ¿No? Se plantea una situación paradójica difícil. Por eso en Bélgica y en Países Bajos, en Bélgica no se puede. En Bélgica, si no eres tú el que lo dices, no se puede, excepto que estés en coma, que es otra situación distinta. Y que se podría solucionar con un testamento vital, como allí ocurre, simplemente quitando la medida de soporte vital, la persona se muere, ¿no? En Holanda sí se puede, en Países Bajos, pero de los 162 casos que hubo en el 19, que fue la última estadística, o sea, el último informe que sacaron, solo hubo 2. Y les causa mucho problema, porque claro, la eutanasia, la muerte voluntaria, en caso de demencia, es un oxímoron, es imposible, no hay voluntad. Entonces, si no hay voluntad, ¿a quién estamos cuidando? ¿Qué dignidad tenemos que respetar? Pues la persona que ella era. Este era Fernando, este jamás habría admitido esto si además lo dejaba por escrito. Esto es una indignidad por él, aunque no se entere. Esta es la gran diferencia con el resto de los casos, esta es la gran dificultad. Entonces, todo esto, como lo pones en un documento, hay una manera, pues podría ser muy interesante, pero claro, eso no se puede registrar. Y sería acompañar el documento de una pequeña grabación donde tú explicas. Ahora queremos ver si ponemos en marcha una especie de programa informático en el cual la persona vaya avanzando en estos temas que te estoy diciendo, ¿no? Y entonces vea unos vídeos para que no quede ninguna duda de que esa persona sabía de lo que estaba hablando. Eso es lo más importante, que la voluntad quede clara. Y lo que decía en este tiempo, y ahí estamos dándole vueltas, ¿no? Cómo se expresa, que quede claro, a ser posible que sea breve, y si no, porque hay otra opción, es, bueno, pues una serie de sugerencias y que cada uno las complete como quiera, ¿no? Pasa que el papel en blanco es un problema, pero no sabes qué poner, entonces hay que dar una orientación. Entonces estamos en ello, en cuanto lo tengamos, va a coincidir con la entrada en vigor de la ley, ¿no? Todavía tenemos 3 mesecitos, vamos a darle vueltas. Eso es la segunda parte de mi pregunta, recordárselo, que dónde se podía tramitar hoy. El mismo sitio donde has registrado, si lo hiciste en el centro de salud, hay uno, es que no sé cuál es, en Tres Cantos, donde te dan cita. Yo lo hice hace mucho tiempo en Sagasta, que era el único sitio. Ya Sagasta está cerrado. Afortunadamente, la ley pretendía que los 300 centros de salud o consultorios se pudiera otorgar el testamento vital, solo se puede hacer en 72 y en los servicios de atención al paciente de todos los hospitales públicos. Entonces, o bien ahí en
San Sebastián de los Reyes o en La Paz o en Ramón y Cajal, en el servicio de atención al paciente, cuando un poco se pase esto del COVID, o, que ya entonces esperemos que sí, o en el centro de salud, que hay uno en Tres Cantos que lo puede hacer. Entonces tú preguntas en tu centro de salud que te dicen cuál es. Vale, muchas gracias. Gracias. Marisol, te toca a ti. Abre el micrófono. Hola, ¿me oís? Sí. Sí, se te Sí, oye. bueno, gracias Fernando por tus aclaraciones. De todas formas, yo es solamente insistir en lo que veo que a tanta gente nos preocupa, que es lo que estás diciendo de que se está estudiando una nueva redacción para el tema de las demencias, Alzheimer, todas estas cosas que tanto nos aterran, cómo dejar muy claro y muy definido cuando todavía somos conscientes de que no queremos vivir sin saber quiénes somos, que no consideramos que eso sea una vida digna. Entonces, es un poco insistir sobre lo mismo. Ya veo que estáis trabajando en ello y que entonces, una vez que se apruebe la ley, tendremos que rehacer el testamento vital cada uno pues en su centro de salud, porque yo también lo hice en Sagasta, eso ya efectivamente no existe. Pues bueno, me imagino que en el centro de salud de Tres Cantos sería rehacer el testamento vital con la nueva redacción fundamental para estos casos, porque la verdad es que ahora mismo con el documento que tenemos firmado, pues estamos totalmente vendidos en estos casos. Entonces, bueno, es solamente dejar claro que eso se está haciendo y que vamos a contar con ello. Vale, muchas gracias. Gracias, Graciela. Andrés. Fernando, muchas gracias por tu conferencia, antes que nada. Y a mí hay una cosa aquí en la ley que me llama la atención de una manera negativa, y son los tiempos. A mí me parecen demasiado dilatados. Yo no sé si en otros países esto ocurre también. A mí me parece que los periodos son muy largos. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, a mí también me parece demasiado, ¿no? Fíjate que el Colegio de Enfermerías de Madrid ha hecho un informe de su comisión deontológica que está muy bien, nada que ver con esta oposición ultra del Comité de Bioética de España, que bueno, dice una serie de barbaridades. Además, lo más sorprendente es que muchas veces nunca lo justifican. Son todas sospechas sin justificar o que van en contra de todos los datos que existen, ¿no? Entonces ellos, los de enfermería, decían que eran muy cortos, que 15 días es muy poco tiempo. Y esto es no enterarse de cómo funcionan las personas, ¿no? Es decir, la persona, por ejemplo, aquí hay personas que han dicho que tienen su testamento vital y que claramente están convencidas de que si llegan a esa situación no quieren seguir viviendo, ¿no? Eso no lo han pensado el día que firmaron su documento. Eso lo vienen pensando de toda la vida. De toda la vida. Uno se va cargando de valores en su mochila y se va haciendo quién es, su biografía se va configurando así. Y entonces en un momento dado, cuando las personas te expresan su voluntad de morir, dice, yo esto es que lo he pensado desde siempre, yo así no. Cuando es así, pues no sabes qué puede ser. Y de pronto, ¡pum!, te llega la situación en concreto, ¿no? En el momento determinado que tienes tus hijos, que vives en no sé dónde, que tienes tal trabajo, que tienes este negocio que has empezado, estas obligaciones económicas, bueno, pues cada uno con su afán, ¿no? Y en ese momento es cuando, después de toda esa reflexión, en un momento deciden terminar. No surge de la nada. Entonces, estos 15 días consisten en que la petición sea reiterada, pero en Países Bajos y en Bélgica no son 15 días, tienen que ser 2 peticiones, puede ser una hoy y otra mañana. Depende de esa conversación, porque allí, a diferencia de tener un sistema distinto, aquí cada vez, por cómo ha funcionado el sistema de atención primaria y esta demolición controlada del sistema público de salud, cada vez es más raro que tú tengas una relación de años con tu médico de cabecera. Allí no. Allí tú elegiste tu médico, que era el que trabajaba por la zona, de los que hay, o te has cambiado si no te gusta, y ese médico a lo mejor te conoce hace 15 años. Y cuando tú hablas con él, ya sabe lo que le vas a decir, porque ya lo has comentado anteriormente. Esto no surge de la nada. Lo que pasa es que se requiere un procedimiento para comprobar
que es reiterado y tal. Y sobre todo porque si es un especialista del hospital, pues a lo mejor es verdad que te ha visto en 5 años 10 veces. Una vez cada 6 meses, no te ha visto más, ¿no? Bueno, pues para que quede claro que es reiterado y tal. 15 días a mí me parece mucho. Es verdad que, por ejemplo, en Bélgica, cuando la muerte no es previsiblemente cercana, es un mes. Entonces, en enfermos mayores pluripatológicos, en trastorno mental, que allí sí entra el sufrimiento de origen psicológico, hay un mes de plazo como mínimo para gestionar esa petición, en el cual además avisan a los psiquiatras y tal para que intervengan y hagan su entrevista y tal, ¿no? Entonces, así, sí, porque son 15 días, más luego 10 días, y al final son de 30 a 45 días. Pues, ¿qué va a pasar? Pues que aquellas personas que lo tengan claro y se informen, tendrán que saber que no lo pueden dejar para el final, que conviene gestionarlo a tiempo para poder tomar la decisión, porque una vez que te han dado el ok, tú no tienes plazo. Tú puedes retrasarlo un mes o 2, lo que tú quieras. Muy bien, Fernando. Jacinto. Le he quitado la cámara porque no oía bien, no sé si, bueno. Vale. Quería hacer un comentario en primer lugar, felicitándonos que vamos avanzando. Desde hace años lo que nos ha costado conseguir esto y bueno, creo que hay muchas personas que han contribuido con mucho esfuerzo para conseguirlo. Creo que tenemos que agradecerlo especialmente a la dirección de la asociación, a los que están ahora, a los que estuvieron, a los que se fueron. En fin, es un orgullo estar con vosotros hoy. MMA. ¿Puedes abrir el micrófono? Sí, creo que lo tengo abierto ya, ¿no? Ahora ya sí. Vale. Ahora ya está abierto. Vale, muchas gracias a Fernando. Y una pregunta. Hay mucha gente que son de Mufase, que no tienen su médico de cabecera. También me planteo a alguien, sí, pues que no tenga médico de cabecera, que tenga una sociedad privada. O sea, ¿cómo será eso? Muy buena pregunta. Pues no tenemos ni idea, porque estamos hablando del 20% de la población, ¿no? Algunos están en la privada por elección, pero otros porque, bueno, empezaron ahí, siguen ahí tienen sus médicos, tienen su... Uno de los problemas de la privada es que no existe la historia clínica digital. Entonces, cada uno va al médico que quiere, en algún sitio están empezando. ¿Cómo va a ser? Pues habrá que plantearlo caso por caso en cada sociedad y decir, oiga, yo quiero morir de acuerdo a esta ley y ustedes no pueden... Eso es una prestación. Y entonces los conciertos, la autorización que tienen para ofrecer ese servicio, asume que dan pues el catálogo de servicios de la pública, de la seguridad social, del sistema público de salud, el sistema nacional de salud. Entonces habrá que dar un toque a las sociedades para ver cómo lo van a organizar, ¿no? ¿Qué es lo que harán? Me imagino, pues mandar una carta a sus médicos y médicas y preguntarles que a dónde mandan a una persona que quiera... Sí, porque sí que existen los médicos de cabecera en las sociedades. O sea que bueno. Claro, y luego es un lío porque 4 o 5 gordas, ¿no? Muy potentes y cada una funciona de manera distinta. Entonces, hay que no lo sabemos. La respuesta es no lo sé. Y claro, la ley no sí que dice claro que es tanto para servicios públicos como privados, pero luego habrá que ver en cada comunidad autónoma o en cada sociedad cómo se puede hacer, ¿no? Es un grupo importante de la población y a lo mejor en un momento dado nosotros tratamos de hablar con ellos para ver cómo lo van a organizar, preguntarles. Sí, y otra pregunta ya solo para acabar. ¿Hay algún, o sea, los de derecho a morir dignamente parece que están apoyando todo el tiempo que adelante, que se cumpla? ¿Hay otras entidades que hacen esto? ¿O somos nosotros? Bueno, yo soy socia, no hago... Bueno, la Universidad Popular Carmen de Michelena también. ¿Sí? Es decir, que hay muchas entidades específicas que trabajen en los derechos al final de la vida, no hay ninguna nada más que derecho a morir dignamente. Sí que tenemos muchos compañeros de viaje que llamamos pues el Club de Amigos de la UNESCO, algunos ateneos culturales, asociaciones de barrio,
os decía, la Universidad Popular de Tres Cantos, es decir, sí que hay las asociaciones de vecinos, sé que hay un montón de entidades con las cuales sabemos que contamos y que bueno, intentamos colaborar en la difusión y también en la reivindicación. Si en un momento dado pues, se plantea algún tipo de acción, pues también contaremos con ellos para que apoyen esta reivindicación, ¿no? Vale, Pues hacer la consulta por el chat y ahora mismo ya no hay más palabras. Sería Graciela y Jacinto si la hacen por chat. ¿Alguien más que quería hablar? Gabriel tenía la palabra. Sí, Gabriel lo único que quería era avisar. Gabriel ya ha hablado y ha dicho lo de hacerlo por chat. Pues Fernando, ha sido todo un placer haber escuchado tu conferencia, porque además ha sido muy clara y nos ha ayudado a entender un poco más todo esto que supone la ley de eutanasia. Si alguien nos dice por chat la pregunta... Sí, yo mientras comentaría que sin ninguna duda esto es un hito, ¿no? Porque por primera vez ya queda claro que el valor de la vida no es absoluto y que podemos disponer de nuestra propia vida. Algo que ocurre a diario. Y ahí hay un melón que no vamos a poder abrir porque la ley no se ha atrevido con el trastorno mental grave. ¿Qué han hecho en Países Bajos y en Bélgica? Bueno, pues les causan muchos quebraderos de cabeza porque eso sí que es difícil. Que una mujer, un hombre de 25 o 30 años, con su vida mentalmente destrozada, diga que quiere morir. Eso es durísimo, es una tragedia tremenda. Pero se atreven con ese tema. Entonces se reúnen los psiquiatras y al final cuando concluyen dice, para nosotros esto es igual que un tumor cerebral, esta persona va a acabar muriendo o bien de forma violenta o en soledad o la tenemos que ayudar. Debemos ayudarla porque esta persona no, desgraciadamente, a veces las cosas no van bien. Y entonces es muy complejo, ¿no? Por eso aquí se queda fuera. Sin embargo, es... por primera vez, claro, por eso existe ahora pues, un sector integrista que se revuelve, hay una ofensiva, ¿no? Con 105 asociaciones que representan a ese 5% de la población, que me parece fenomenal que se opongan, pero es que también se oponen al feminismo y le llaman ideología de género, también se oponen al aborto y le llaman genocidio, también se oponen a la libertad de orientación sexual y le llaman enfermos a las personas homosexuales. También se opusieron al matrimonio, al divorcio en su momento. Entonces, bueno, ¿quién es el integrista aquí? O sea, porque a veces dice que sois unos talibanes, pero vamos a ver, es que no perjudica a nadie. La muerte voluntaria de un grupo que sí, por nuestra propia naturaleza, porque decimos, aunque estemos convencidos, ya veremos qué pasa al final, ya veremos. Yo no sé qué haré al final, pero quiero tener esa opción. Es mi derecho. Y eso no perjudica a nadie. No me cuentes rollos de las personas vulnerables, porque estoy comprobando que en Bélgica y Países Bajos, que no son tan diferentes, no existen personas vulnerables, no existen minorías que ejerzan sus derechos. Son clase media, normalmente con su preparación, con sus valores en su mochila, ¿no? Es muy curioso como en California, por ejemplo, que se aprobó una ley, cuando los afroamericanos no solicitan el suicidio asistido porque no va con ellos. Pues fenomenal, pero eso no es ni mejor ni peor. Es que respetar a cada persona y eso les cuesta muchísimo. Entonces, sin duda es un hito, pero aun siendo un hito, también hay que colocarlo, que es la otra cosa que quería decir, en el marco real. El marco real es que, primero, ya existe la eutanasia clandestina. Segundo, ya existen personas que se consiguen el pentobarbital por internet arriesgándose a que les estafen y se lo compran. Y se lo toman cuando ellos deciden, y algunas de esas muertes voluntarias pasan desapercibidas porque son enfermos terminales e incluso los equipos de cuidados paliativos firman su certificado sin enterarse de nada, porque no se puede compartir con ellos, porque se oponen a esa opción cuando a ti eso no te compromete, ¿no? Y luego, es un avance, esto no es una invitación a nadie va a morir porque exista una ley, es absurdo.
Lo mismo que el matrimonio homosexual, yo no me voy a enamorar de un hombre porque lo diga una ley, porque tenga esa opción, es absurdo, es esta idea de la libertad y esa idea de sospechar, de garantizar, de controlar, de cuidado a ver quién va a decidirlo, de alguna forma ha influido en la ley. Y la ley transmite esa desconfianza en la libertad de la persona que no debería ocurrir. Yo no digo que no se hagan nada, pero otra cosa es toda esta serie de trámites que a nuestro juicio nos parecen excesivos porque transmiten esa desconfianza. Pero bueno, aún así, ya os digo, es un gran paso adelante, estamos muy contentos y ahora tenemos que conseguir que sea un derecho que se pueda ejercer, porque no lo van a poner fácil, ¿no? Perdón, Fernando, pero Isabel Alfaro lleva rato queriendo hablar, así dice, lo dice por el chat. Hola, buenas tardes. Gracias por la conferencia, Fernando. A mí me ha parecido el texto muy farragoso. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, bueno, primero de todo, yo creo que cuidados paliativos funciona, no se pueden denostar, trabajan muy bien y como profesionales de la medicina ayudamos al bien morir. Eso no se nos puede olvidar. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo en que igual que yo no me voy a casar con una señora hoy por hoy, me parece perfecto que haya una ley. Igual que me parece que haya una ley del aborto o que haya una ley del divorcio, porque tendré mi libertad de poderla ejercer, con lo cual eso ya es importante. Las demencias, los deterioros cognitivos, lo de ¡ay, qué mala me estoy poniendo! Y lo tengo en la punta de la lengua, en un país como el nuestro, que tenemos una geriatría, y tú como geriatra primero en España o en Madrid, que eres, tú sabes que tenemos una población hiperanciana, ¿no? Bueno, solo nos tenemos que ver ya nosotros. Entonces yo creo que las cosas tienen que quedar muy claritas. Yo creo que las últimas voluntades funcionan y tienen que ponerse, ¿no? Mis últimas voluntades, yo quiero que si me pasa una enfermedad incurable, invalidante y estoy gilipollas y ya no puedo decir ni Pamplona, tengo a alguien, como dejo al que hereda, tengo a alguien que puede hablar por mí y eso consta en las últimas voluntades. Yo llevo solamente 4 años en Madrid, yo vengo de País Vasco, cuidados paliativos en País Vasco es una maravilla y en Madrid padre y madre han muerto y los cuidados paliativos han funcionado. Quizá la población tiene que educarse un poco en saber pedir lo que quieren. ¡Ay, que lo que yo no quiero es que sufra! ¡Ay, lo que yo no quiero es que haga! No, pero no, ¿le va a poner usted un suero? ¿Le va a poner usted? Porque lo que carecemos es de información ciudadana. No se lo enseñamos. Entonces, yo como profesional oigo la ley de la eutanasia, que ya me la había leído el anteproyecto, y digo, Dios de bondad, si para pedir la cita con el médico de cabecera la web no funciona y estos dicen que en 15 días tengo que pedir 2 cosas, en 15 días. O sea, pongamos a la población en el centro y trabajemos para población. No empecemos a crear comisiones, porque a lo mejor nos aparecen los expertos. Esa es mi sensación de hoy. Me parece fantástico que demos ese paso hacia adelante, pero con calma y con inteligencia y sin destruir lo anterior. Yo quiero morir dignamente y si mi cerebro se me va, tendré algo, un papel firmado que aparece en algún lado y alguien a mi lado que diga, mi madre firmó aquello y lo tenemos firmado y está ante notario o está en el... Esa es mi sensación. De todas maneras, muchas gracias por la charla. Gracias, Sí, Isabel. estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? A veces se ha planteado el tema como una competencia entre cuidados paliativos y eutanasia. Eso es absurdo. Yo quiero que me cuiden lo mejor posible hasta que yo decida. Y que yo decida significa que también quiero tener esa opción de adelantar mi muerte. Pero no es incompatible con lo otro, ni mucho menos. Se desprecian los paliativos. Sí que ha habido ahí un sector
más conservador dentro del mundo de los paliativos, que plantean como una confrontación con una falacia, y es que con unos buenos cuidados paliativos nadie desea morir. Esto no es verdad. Hay miles de razones, miles de personas, cada uno tiene su forma de estar en el mundo. Respetemos. Y si los cuidados paliativos en España, en contra de lo que ocurre en Bélgica y en Países Bajos, son tan buenos que nadie pide morir, pues bienvenido sea, pues estupendo, pues daremos una lección al mundo, ¿no? Pues muy bien, pero no me digas que es que hasta que no haya unos paliativos, como yo digo, con no sé cuántos equipos, porque eso es ciencia ficción, tenemos que ir trabajando y tenemos que darle una respuesta a estas personas también que lo están pasando mal. Y a la vez trabajar en el desarrollo de los paliativos. Cualquier persona que haga una solicitud de muerte voluntaria tendrá acceso a un equipo de paliativos, aunque sea la primera vez que van a su pueblo, pero irán a verle para ver si esa petición se puede revertir o no. Eso no quepa ninguna duda. Lo que pasa es que habrá gente que diga, es que yo no quiero ni saber nada de los paliativos, es que lo tengo claro, es que yo me quiero morir antes de la etapa paliativa, porque no quiero entrar en esa espiral de deterioro, medicación, más medicación, estoy gaga, más medicación, más deterioro. No quiero morir antes, cuando no pueda sacar a mi perro, cuando no pueda coger a mi nieto, cuando no pueda montar en mi moto, cada uno con sus cosas. Pues, y eso hay que respetarlo. Y ahí los paliativos no tienen nada que aportar, porque es una decisión de cada persona, a ver si es que nadie mejor que una sabrá lo que se está jugando, ¿no? Conchita Bañuelos, tenías la palabra pedida. Conchita, ¿abres el micrófono? Ahora, que no se quitaba. Hola, muchas gracias por su conferencia. Y yo quería preguntarle una cosa. Todos estos países que ya tienen la eutanasia de hace muchísimos años, Bélgica, Canadá y tal, no aportan nada. O sea, quiero decir, no podemos aprender de ellos lo bueno. No, se ha hecho unos estudios conjuntos con esos países. Sí, absolutamente. No hay ningún país, sobre ningún país se sabe tanto sobre el proceso de morir como Países Bajos y Bélgica, ¿no? Han sido examinados con lupa y además los propios nacionales les hace un poco de gracia. Y dices que los más críticos son los que no tienen ni idea, ni viven aquí, ni saben cómo se hace esto, ni cómo funciona la sociedad, pero ahí cada uno, por ejemplo, ellos se partían un poco de risa, porque ya no se indignan, ¿no? Cuando había un bulo por ahí que decía que los ancianos en Holanda tenían una pulsera y huían en autobuses a Alemania por temor a que les mataran. Es patético, es ridículo, ¿no? Estamos hablando de Países Bajos, ¿no? O sea, no sé, ¿no? Es como absolutamente impensable que eso pueda ocurrir, ¿no? Sí hemos aprendido mucho, ¿no? Y sabemos, por ejemplo, ellos controlan muy bien la técnica, aunque técnicamente la eutanasia no tiene ninguna dificultad. Tienen mucha casuística, cómo lo han resuelto, también cómo funcionan las comisiones. Ellos no tienen verificación previa, toda la verificación es posterior, y por eso nosotros defendemos. Estaba más que demostrado que no hacía falta hacer un control previo, cuando fuera posterior pues es suficiente. Pero bueno, una vez que tenemos el control previo en la ley, también podemos ver una parte positiva, ¿no? Y es que dado cómo está el ambiente depolarizado en la profesión, si también te ponen un sillito, ¿no? Los de la Comisión de Garantía y Evaluación de que está todo de acuerdo, pues ya tienes más tranquilidad y sabes que alguna organización fundamentalista no te va a denunciar, porque si te denuncia que no va a ningún lado porque tienes todos los papeles que tienes que tener, todos los pasos, ¿no? Entonces sí, hay muchas cosas que tenemos que aprender, tienen un montón de documentación. Es curioso cómo ha ido aumentando. Muchas veces se confunden cuando hablan de estos países. Hay una pendiente resbaladiza que empiezan con la muerte voluntaria y acaban el homicidio. Esto es falso, completamente falso. No ha habido varios juicios, ni un solo caso de homicidio. En todos los casos, y llevan más de 80.000 muertes voluntarias, se ha podido demostrar la voluntariedad. Los problemas que ha habido es porque los informes estaban mal redactados, porque faltaba información, porque en un momento dado el médico consultor no era independiente, cosas que son importantes, pero no son el núcleo duro
Lo duro es la muerte voluntaria, que sea voluntaria de verdad. Y luego dicen, no, es que han aumentado los casos y esa es la pendiente resbaladiza. Eso no es ninguna pendiente resbaladiza. La pendiente resbaladiza es que se produzca la muerte de personas fuera de los requisitos que establece la ley. ¿Qué es lo que ocurre? Que ellos van aprendiendo y con estos casos más conflictivos, sobre todo el trastorno mental, cada vez van aprendiendo más a cómo afrontarlos, cómo discutirlos y cómo resolverlos. Y por eso cada vez más personas, vamos a ver, estamos hablando de 69 personas en un año, de 6.000 en Holanda, ¿no? Es decir, son pocas personas, ¿no? Pero es verdad, son 69, antes eran 52, antes eran 48, van aumentando porque van aprendiendo. Y nosotros podemos aprender de ellos también, de cómo han ido solucionando pues, casos complejos como la persona mayor con pluripatología. El 70% de estas personas, más de 90 años. Más de 90 años. Es decir, por favor, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, de personas muy, muy, muy mayores que tienen un sufrimiento intolerable por muchas enfermedades. No tienen cáncer, no tienen ELA, pero ya no pueden más. Y a estas personas, si cumplen los requisitos, se les podrá ayudar. Entonces, habrá que ir viendo cómo se va expresando esto. Fernando, mira, Graciela Escribano Niño, jefa de sección de resoluciones, actividades económicas, te pregunta, ¿estáis trabajando para una ley como la de los Países Bajos? No tenemos la ley todavía como la de España, como para pensar en otra. No. Vamos a ver, con esta ley, si se aplica bien, se cubre el 98% de los casos de Países Bajos y Bélgica. Es decir, lo que se ha quedado fuera claramente es el trastorno mental. Dado el ambiente social, quizá pues tiene sus ventajas. Y se han quedado fuera los menores, que un año son 0 y otro año es 1, o 2 el año que más hubo, ¿no? Es decir, cuantitativamente no es importante, cualitativamente es muy significativo y hubiera sido importante, pero no. De momento vamos a tirar con esta ley. Esta ley es una buena ley si se aplica bien y esa es la pelea. Muy bien, Maruega. Perdonad, pero me tengo que marchar porque había quedado a las 9 con una radio porque me iban a llamar. Muy breve entonces, como ya has mencionado ya las cosas que te iba yo a plantear, una pregunta muy concreta que yo ignoro de la ley. Como la ley se hace a ámbito estatal y luego cada comunidad autónoma tendrá su margen, digo yo, para regular. El comité ese famoso de bioética, ¿está contemplado en la ley que sea a modo de los tribunales de justicia algún miembro recusable? Lo digo porque tú ya lo has comentado. Depende de qué comunidades, por ejemplo, de las manifestaciones del presidente del Colegio de Médicos de aquí de Madrid, que las conocerás. Sí. Bueno, en ese sentido voy. ¿Es recusable alguno de los comités? No. Es una comisión, un órgano administrativo que nombra el gobierno de la comunidad autónoma. Vamos a intentar decirles que no se metan en líos absurdos, porque, claro, luego, lo que pasa es que te puede llevar tiempo. O sea, sería muy triste que una persona se tuviera que ir a morir a Barcelona o a Zaragoza o a Asturias, ¿no? Que Asturias es precioso, pero a lo mejor no es lo que tú quieres, ¿no? Entonces, porque haya diferencias en los resultados y eso se podrá denunciar y en un momento dado reaccionarán. Pero estamos un poco en manos del gobierno de la comunidad autónoma, esperamos que haya un mínimo de sensatez y eso no ocurra, pero no existe ningún método de recusación ni nada de esto. Incluso con algunos partidos habíamos hablado de que a lo mejor la comisión, si se nombraba en la Asamblea de Madrid, dijeron que tampoco servía para nada, porque el gobierno de la comunidad autónoma es indiferente a la Asamblea, ¿no? O sea, Pues Fernando, muchísimas gracias. Encantados de que hayas estado aquí explicando también toda la ley de eutanasia y todo lo que conlleva. Y bueno, contamos contigo para otras ocasiones. De acuerdo, a ver cómo funciona. Muchas gracias a todos. Claro, hasta luego, adiós. Hasta luego, gracias. Adiós, buenas noches. Hasta luego. Hasta pronto. Adiós.